Damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, me han pedido que responda a una afirmación audaz y bastante incendiaria, que una denominación cristiana en particular podría ser descrita como la más malvada. Y eso, amigos míos, es una acusación seria, una que debe tratarse con discernimiento bíblico, no con emoción, no con sensacionalismo, y, ciertamente, no basada en la tradición o las preferencias culturales. Así que comencemos por aquí. El mal, en las Escrituras, no se define por cómo se ve, cómo se siente o qué tan grande o influyente se vuelve. El mal es aquello que se opone a la naturaleza, el carácter y la verdad revelada de Dios. El mal no siempre es feo. Puede venir envuelto en luz, en lenguaje religioso y en siglos de tradición. Pero si desvía a las almas de la verdad del Evangelio, no es simplemente un error. Es maldad. Dejemos algo en claro. Hoy existen denominaciones y movimientos dentro del llamado cristianismo que han abandonado por completo la autoridad de las Escrituras. Algunos han reemplazado la palabra de Dios con misticismo, otros, con agendas políticas, y otros más, con rituales, reliquias, túnicas e incienso, como si las apariencias externas pudieran limpiar la corrupción interna. Pero si debo hablar con franqueza, como es mi deber, hay un tipo de sistema religioso que no solo está en error, sino que es diabólico en su esencia. Y es este: cualquier denominación o movimiento que enseñe la salvación por obras, que niegue la suficiencia del sacrificio de Cristo, que eleve la tradición humana por encima de la palabra de Dios, y que mantenga a su gente esclavizada al miedo, a los rituales y al control sacerdotal. Ese sistema no es cristiano. Es anticristiano. No es un malentendido. Es maldad. Lo que lo hace malvado es que afirma representar a Cristo mientras niega su evangelio. Gálatas 1 no podría ser más claro. Pablo dice: si alguien, aun nosotros o un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente del que ya les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Eso no es un desacuerdo menor. Es una condena divina. Dios no tolera los falsos evangelios. Así que basta de andar con rodeos. Si una iglesia enseña que la gracia de Dios debe ser completada con esfuerzo humano, que la cruz no fue suficiente, que la justicia de Cristo debe ganarse con penitencias, purgatorio o ritos sacramentales, eso no es cristianismo. Es tiranía espiritual. Si una iglesia coloca una autoridad humana, sea un papa, un profeta o un concilio, por encima de la palabra de Dios, no se está sometiendo a Cristo. Lo está desafiando. Si una denominación oculta abusos sexuales bajo sotanas mientras predica superioridad moral, si excomulga a quienes predican el verdadero evangelio, si vende el perdón y trafica con la culpa, eso no es simplemente corrupción. Es blasfemia. Y si piensas que exagero, lee la historia de la iglesia. Lee los evangelios. Lee el libro de los Hechos. Y pregúntate: ¿reconocerían los apóstoles este sistema como cristiano? ¿Entraría Jesús en ese templo y sonreiría? Amigos, no estoy aquí para ser condescendiente con el error. Estoy aquí para llamarlo por lo que es. Si un sistema condena a las personas mientras finge salvarlas, si convierte la obra consumada de Cristo en un modelo de negocio, si cambia la verdad bíblica por poder institucional, entonces no es la esposa de Cristo, es la prostituta de Babilonia. Ahora, que se entienda bien, sí, hay personas salvas dentro de estos sistemas, porque Dios es misericordioso. Él rescata a sus ovejas, incluso de las fauces de los lobos. Pero no nos engañemos. El sistema en sí no es neutral. Es hostil al evangelio. Esto no se trata de orgullo denominacional. A mí no me importa qué nombre hay en el cartel de la iglesia. Si el evangelio no está presente, Cristo tampoco, entonces sí, existe una denominación profundamente malvada. Y no se limita a un solo nombre. Es cualquier sistema que reemplaza la gracia con obras, las escrituras con tradición, a Cristo con mediadores humanos.
Y nuestra reacción no debería ser el escándalo, sino una urgencia quebrantada. Predica el Evangelio. Defiende la verdad. Y nunca, nunca, llames bueno a lo que Dios llama malo. Cualquier sistema que niega la salvación solo por gracia, solo por la fe y solo en Cristo, es maldad. Esto no es simplemente una diferencia teológica o un matiz denominacional. Es el corazón mismo del Evangelio. Y alterarlo, es cambiar la verdad de Dios por una mentira que no puede salvar. La Biblia es clara. La salvación es un regalo. No se gana, no se merece, no se compra, no se alcanza por esfuerzo humano, ni por ritos religiosos o méritos morales. El momento en que añadimos algo a la gracia, la destruimos. Anulamos la cruz. Efesios 2:9 no podría ser más directo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El lenguaje es absoluto. La salvación viene completamente de Dios. Nace de su gracia soberana. Se aplica por medio de la fe. Y se cumple únicamente por la obra redentora de Cristo. Por eso, cualquier sistema religioso que enseñe gracia más obras, gracia más sacramentos, gracia más penitencia, gracia más ley, ya no está proclamando gracia. Está proclamando un falso evangelio. Pablo abordó esta distorsión con urgencia en Gálatas 1. Cuando los judaizantes se infiltraron en las iglesias de Galacia, no negaban abiertamente a Jesús. No decían que no era el Mesías. Simplemente añadían la circuncisión y la observancia de la ley a la fe en Cristo. ¿Y qué dijo Pablo? Me asombra que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y luego añade, si alguien les predica un evangelio distinto del que ya han recibido, sea anatema. Esa palabra, anatema, significa maldición eterna. No hay tolerancia, ni acuerdo compartido, cuando se trata del mensaje de salvación. ¿Por qué es tan grave? Porque enseñar que la salvación puede ganarse, es negar la suficiencia de la obra de Cristo. Es insinuar que la cruz no bastó, que su justicia no alcanza, que su sangre no limpia del todo, que la justificación no es una declaración eterna basada en sus méritos, sino una lucha constante basada en los nuestros. Y eso, amigos míos, no es cristianismo. Eso es humanismo disfrazado de religión. Exalta al hombre y disminuye a Cristo. Intercambia la gloria por culpa y la gracia por esclavitud. Romanos 3:28 declara: concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. No en combinación con obras. No con una gracia que solo facilita la salvación, pero que debe completarse con esfuerzo humano. No con rituales u ordenanzas que supuestamente ayudan. Justificados por la fe, sin obras. Y Romanos 11:6 lo reafirma. Pero si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. El momento en que introducimos las obras, la gracia se cancela. Deja de ser gracia. Y cualquier sistema que reintroduce las obras como medio de justificación, perdón o aceptación delante de Dios, está bajo condenación divina. Sin importar qué tan antiguo, qué tan litúrgico o qué tan popular sea. Una de las características más engañosas de estos sistemas es su apariencia externa de santidad. Usan terminología cristiana, honran el nombre de Cristo, promueven la moral, la comunidad, la devoción religiosa. Pero si su mensaje sugiere que el pecador debe contribuir a su propia salvación, ya sea mediante obediencia, rituales o lealtad a una institución, entonces no están predicando vida. Están predicando una mentira, que lleva a la condenación. No basta con ser sincero. Una doctrina falsa, por más devotamente creída, no puede salvar. La sinceridad no es un sustituto de la verdad. El mal de este tipo de sistema se agrava aún más, porque mantiene a las personas en un estado de esclavitud espiritual. En lugar de proclamar la libertad a través de la obra consumada de Cristo,
impone una rueda interminable de temor. ¿Lo hiciste suficiente? ¿Confesaste cada pecado? ¿Cumpliste cada deber? ¿Has ganado tu camino de vuelta a la gracia? No hay descanso, no hay seguridad, no hay paz. La conciencia nunca se limpia, porque la obra nunca se termina. La cruz, en vez de ser el lugar del sacrificio final, se convierte apenas en el punto de partida de una vida marcada por la ansiedad espiritual. Contrasta eso con el verdadero evangelio. Hebreos 10 declara: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el poder del sacrificio de Cristo. Completo, final, suficiente. Cuando dijo consumado es, lo dijo en serio. El velo se rasgó, la deuda fue pagada, y el camino a Dios fue abierto. No a través de un sacerdote, no a través de un proceso, no a través de un sacramento, sino a través de Él, y solo de Él. Sugerir lo contrario es burlarse de su muerte y robarle su gloria. El sistema que niega esto, que oscurece la cruz tras capas de rendimiento humano, no es simplemente un error. Es malicioso. No es solo una equivocación. Es un engaño. No es una versión diferente del cristianismo. Es una negación total del cristianismo. Tiene la apariencia de piedad, pero niega su poder. Ofrece religión sin redención, y lo hace bajo el disfraz de la verdad, lo que lo hace aún más peligroso. Satanás no se presenta como un monstruo. Se disfraza de ángel de luz. Sus ministros no llevan cuernos. Llevan sotanas. Y las mentiras más condenables son las que suenan casi verdaderas. La tradición religiosa que se impone sobre las escrituras es rebelión espiritual. Esto no es solo una diferencia de interpretación, ni una expresión cultural inofensiva. Es un ataque directo contra la autoridad de Dios. La escritura no es una sugerencia. No es solo una voz entre muchas. Es la revelación inspirada, infalible, suficiente y final de Dios para la humanidad. Y cuando cualquier tradición, por antigua, extendida o emocionalmente querida que sea, se eleva por encima de la palabra de Dios, se convierte en un ídolo. Y cuando los líderes se aferran a esas tradiciones mientras ponen a un lado la verdad divina, no están honrando a Dios, lo están desafiando. Jesús trató este mismo tema en Marcos 7, cuando reprendió a los líderes religiosos de su tiempo, hombres que habían tomado la ley de Dios y la habían enterrado bajo capas de tradición humana. Exteriormente, parecían devotos, honraban el sábado, practicaban lavamientos ceremoniales, mantenían disciplinas religiosas estrictas. Pero Jesús expuso la verdad. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Eso es lo que sucede cuando la tradición reemplaza a la escritura. La adoración se vuelve vana, vacía, ofensiva a Dios. La tradición, cuando se eleva, distorsiona la verdad, altera el sentido de la escritura o la reemplaza por completo. Enseña a obedecer a los hombres, en lugar de a Dios. Crea un sistema donde la autoridad humana se sienta por encima de la revelación divina, donde concilios, sínodos y decretos clericales son tratados como vinculantes, incluso más que la palabra misma de Dios. Eso no es reverencia, es rebelión. Puede vestir ropas de santidad, pero está cubierto de orgullo. Este tipo de rebelión nunca es neutral. Aleja a las almas de la simplicidad de las escrituras y las pierde en el laberinto de las invenciones humanas. En lugar de así dice el Señor, la Iglesia comienza a decir: así dicen los padres, así dice la Iglesia, así dice el Papa, así dice la tradición. La autoridad de Dios es lentamente eclipsada por las enseñanzas acumuladas de los hombres. Y la palabra, que una vez fue clara y suficiente,
queda escondida tras siglos de enredos teológicos, obligaciones ceremoniales y costumbres arbitrarias. En Deuteronomio 4:2, Dios dio una instrucción clara: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Ese principio se repite en Proverbios 30:6, y se reafirma con severidad en Apocalipsis 22:18-19. Dios no tolera que se altere su palabra, ni por adición, ni por omisión. Todo intento de enmendar la revelación divina es una declaración de desconfianza en la sabiduría de Dios y una presunción de superioridad humana. Eso no es fe. Eso es arrogancia. Eso no es obediencia. Eso es insubordinación. La tradición religiosa puede convertirse en una herramienta de control. Desvía la atención de la palabra de Dios hacia las reglas del hombre. Crea una cultura de conformidad en lugar de una comunidad de verdad. La gente comienza a medir su espiritualidad por cuán bien guarda la tradición, y no por cuán fielmente obedece las Escrituras. Y aquellos que se atreven a cuestionar el sistema, los que preguntan, ¿dónde está esto en la Biblia?, a menudo son marginados, disciplinados o expulsados. Eso no es el espíritu de Cristo. Es el espíritu de los fariseos, que atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos mismos no están dispuestos a moverlas ni con un dedo. Mateo 23:4. La tragedia es que muchos que siguen estas tradiciones son sinceros. No son rebeldes a sabiendas. Simplemente confían en lo que les enseñaron. Pero la sinceridad no santifica el error. No convierte la rebelión en justicia. Saulo de Tarso era sincero cuando perseguía a la iglesia, pero estaba sinceramente equivocado. Jesús le dijo a la mujer samaritana que el Padre busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, no en tradición, no en ritual, no en costumbres heredadas, sino en verdad. Las tradiciones pueden ser útiles cuando sirven a la palabra, cuando la reflejan, cuando la aclaran o la preservan. Pero en el momento en que una tradición contradice las Escrituras, debe ser rechazada. Si añade requisitos al Evangelio, debe ser condenada. Si asigna mérito espiritual a observancias humanas, debe ser expuesta. Si usurpa el lugar de la Escritura en la vida de la Iglesia, entonces ya no es una tradición, es una tiranía, y la Iglesia no debe tolerarla. La Reforma no nació del deseo de crear nuevas tradiciones. Nació de la necesidad de recuperar la Escritura por encima de la tradición. Hombres como Lutero, Calvino y muchos otros se enfrentaron a la autoridad de Roma, no porque amaran el conflicto, sino porque no podían seguir en silencio, mientras la palabra de Dios era enterrada. Sola Escritura no era solo un lema, era un salvavidas. Significaba que la Iglesia debía ser gobernada por la palabra de Dios y nada más. Ni las tradiciones humanas, ni las declaraciones de los concilios, ni las opiniones de los eruditos. La tradición religiosa que sobrepasa la Escritura construye un fundamento falso. Enseña a confiar en sistemas, en lugar de en Dios. Puede crear una sensación de seguridad espiritual, mientras aleja a las personas más y más de la verdad. Las inmuniza contra el verdadero evangelio. Pueden pensar que están obedeciendo a Dios, cuando en realidad están atadas a un sistema humano que Él jamás autorizó. Los falsos evangelios dentro de la Iglesia son más peligrosos que los ataques que vienen desde fuera. Las formas más sutiles y destructivas del engaño no provienen de ateos, ni de escépticos, ni de gobiernos seculares. Provienen desde dentro de la Iglesia visible. Las Escrituras son claras. El peligro espiritual no siempre viene de enemigos abiertos de la fe, sino de aquellos que reclaman el nombre de Cristo, mientras predican una versión distorsionada de su mensaje. Estos falsos evangelios no siempre niegan a Cristo abiertamente. En cambio, lo redefinen.
moldean su obra, reempaquetan la verdad, en una forma que agrada a la carne, mientras socava el poder de la cruz. Las mayores preocupaciones de Pablo no eran las persecuciones de Roma, ni los filósofos paganos. Sus advertencias más graves siempre fueron contra los falsos maestros que surgirían dentro del rebaño. En Hechos 20, 29-30, les dijo a los ancianos de Efeso: sé que después de mi partida, lobos feroces entrarán entre ustedes, y no perdonarán al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, para arrastrar a los discípulos tras ellos. Estos lobos no estaban fuera del redil, estaban dentro, vestían como pastores, pero sus intenciones eran mortales. Lo que los hace tan peligrosos es que usan lenguaje cristiano. Hablan de Jesús, de fe, de amor y de salvación. Abren la Biblia, usan frases familiares, citan las Escrituras, pero fuera de contexto. Y su mensaje no es el Evangelio. Es un falso evangelio, cuidadosamente diseñado para sonar verdadero, mientras aleja a las almas de la verdad. Ofrece paz sin arrepentimiento, salvación sin sumisión, gracia sin santidad, y un Cristo sin cruz. Es religión vacía de sustancia, pero adornada con el lenguaje de la tradición. Gálatas 2:4 habla de falsos hermanos, que se infiltraron en secreto, para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el propósito de esclavizarnos otra vez. Estos hombres no eran de afuera, eran llamados hermanos, habían ganado acceso a la iglesia, pero su intención era encadenarla. Esto no era persecución desde el mundo, era infiltración desde dentro. Y Pablo respondió con firmeza, porque el evangelio estaba en juego. Los falsos evangelios prosperan donde la verdad se da por sentada, pero no se examina. Cuando las congregaciones son bíblicamente analfabetas, cuando los pastores predican moralismo, en lugar de exponer la Escritura, cuando la autoridad de la Biblia es reemplazada por entretenimiento, psicología o relevancia cultural, la puerta queda abierta para que el error eche raíces. La falsa enseñanza rara vez entra anunciada. Se desliza, con compromiso, con definiciones vagas, y con medias verdades que suenan bien. Prospera donde falta el discernimiento, y donde se valora más la comodidad que la convicción. Uno de los falsos evangelios más comunes hoy es el evangelio de la autoestima. Enseña que Jesús vino a elevar nuestra confianza, a afirmar nuestro valor y a ayudarnos a realizar nuestro potencial. El pecado se minimiza, el juicio se ignora, y la cruz se reduce a un símbolo de superación personal. Pero el verdadero evangelio no es sobre realización personal, es sobre negación personal. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Cualquier mensaje que promueva al yo, en lugar de crucificarlo, no es el Evangelio de Cristo. Otra variante letal es el Evangelio de la prosperidad. Este mensaje declara que la principal preocupación de Dios es tu éxito financiero, tu salud física y tu felicidad terrenal. La fe se convierte en una herramienta para el beneficio personal, y la obediencia en una transacción. Pero eso no es fe bíblica, es superstición pagana, disfrazada con lenguaje cristiano. Convierte a Dios en un medio para un fin, y ciega a las personas ante las verdaderas riquezas del Evangelio: el perdón, la justicia y la vida eterna. Quizás el falso evangelio más sutil es aquel que añade justo lo suficiente de error, como para corromper la gracia. Habla de Jesús, de gracia, de fe, pero añade requisitos: el bautismo, los sacramentos, la membresía eclesiástica, el rendimiento moral. Suena bíblico,
pero socava la suficiencia de Cristo. Pablo escribió en Gálatas 5:4, de Cristo se han separado los que buscan justificarse por la ley, de la gracia han caído. Añadir al Evangelio es tan letal como quitarle algo. O Cristo es suficiente, o no lo es. No hay terreno neutral. Los falsos evangelios que nacen dentro son especialmente peligrosos, porque moldean a personas que creen que están salvas, cuando no lo están. Infunden confianza en la carne, consuelo en la tradición, y seguridad en rituales vacíos. Mantienen a las personas dentro de la iglesia, ocupadas con actividades religiosas, pero lejos de la verdad que salva. Estos no son simples errores doctrinales, son venenos espirituales, y cuanto más tiempo pasan sin ser confrontados, más daño hacen a las almas. El Nuevo Testamento está saturado de advertencias contra la falsa enseñanza. Jesús dijo en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pedro advirtió sobre maestros falsos, que introducirían herejías destructoras en secreto. Juan instó a los creyentes a probar los espíritus. Judas llamó a la iglesia a contender ardientemente por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. Estas advertencias no son opcionales, son esenciales. Y ahora, hermanos y hermanas, es momento de despertar. Porque si no defendemos el Evangelio, ¿quién lo hará? Si no alzamos la voz por la verdad, ¿cuántos más serán engañados? Este no es tiempo para la indiferencia, ni para la cobardía espiritual. Es tiempo para discernir. Es tiempo para volver a la Escritura. Es tiempo para predicar a Cristo crucificado. El Evangelio no necesita ser mejorado, solo necesita ser proclamado. Así que, examina tu fe, confronta la mentira, y predica la verdad. Porque donde la verdad se proclama, la luz brilla, y las cadenas se rompen. Estás escuchando la voz de Dios.